Hoy vamos a meter las manos en la masa, hoy vamos a aprender todo lo relacionado con los filtros en las bases de datos de Notion a tal nivel que cuando termines vas a ser un maestro de la filtración. Si por lo que sea no sabes lo que es una base de datos en Notion, tienes un par de vídeos míos anteriores explicando tanto lo que son como los atributos que están dentro de ellas y cómo utilizarlos. Si ya sabes lo que es una base de datos en Notion, posiblemente te estés preguntando qué carajos es un filtro. Un filtro no es más que una condición o una serie de condiciones que le vamos a poner a la base de datos a la hora de mostrarnos el contenido de la misma. Un ejemplo muy sencillo. Imagina que yo tengo una lista de la compra y solo quiero ver lo que he gastado este mes. Un filtro que podríamos ponerle es, oye, muéstrame solo lo que pertenezca al gasto de este mes. No me muestres lo que me he gastado en meses anteriores. Eso es un filtro. Así que sin más dilación, vamos a meternos con las manos en la masa. Estamos aquí delante de una base de datos que creé la última vez que trabajamos con las bases de datos en Notion en el vídeo anterior, donde tengo básicamente todos los atributos o todas las propiedades, como lo queráis llamar, dentro de esta base de datos para poder filtrarla una a una. Y vamos a empezar con lo más sencillo, cómo creamos un filtro. Es muy sencillo, una vez que estamos dentro de la propia base de datos, nos vamos a ir a la parte de la derecha y vamos a ver este botoncito que pone filtrar. Le damos y nos va a salir una lista de propiedades nuestras de nuestra base de datos por las que podemos filtrar. Vamos a empezar con la más sencilla, que es la de texto. Como veréis, se abre un cuadro de texto aquí en el lado de la derecha donde podemos poner el texto por el que queremos filtrar. Por ejemplo, queremos encontrar todas aquellas tareas que tengan que ver con pagar algo, por lo que ponemos pagar. De esta forma, lo que va a hacer es encontrarnos todas las filas o todas las entradas de la base de datos que tengan pagar dentro del título, como es este caso, pagar el alquiler. Fácil y sencillo. Si ponemos un texto aquí y lo encontramos aquí, nos lo muestra. Si no, no. Pero, como habréis visto, aquí hay una peculiaridad y es que aquí te pone tarea contiene. Si clicamos, nos va a salir una ristra de opciones que son cada una para indicar cómo filtrar con el mismo texto. En este caso lo tenemos en contiene, pero vamos a ver las demás. Esta nos va a devolver aquellos campos que el texto sea exactamente el mismo. En este caso, pagar no nos está devolviendo nada porque el texto no era pagar alquiler. Si yo aquí cojo y añado pagar alquiler, vamos a ver que ahora sí nos devuelve una fila, que es pagar alquiler. Por ende, tenemos que tener un texto exactamente igual. Luego, todo lo contrario. Podemos decir todo aquel texto que no sea pagar alquiler. En plan, imagínate que tienes una lista de tareas donde gestionas pagar el alquiler de una forma independiente porque se hace solo. No lo sé. Le damos a que no es, a la segunda parte, y nos va a devolver todo lo contrario. Todo aquello que no sea pagar el alquiler. Si volviéramos a poner pagar, como pagar el alquiler no es pagar, porque pagar está dentro de pagar alquiler, pero no es pagar, también nos los va a mostrar aquí. Vamos al que teníamos anteriormente, que es el de contiene. Contiene, como su nombre indica, nos va a devolver todas aquellas entradas que contengan esa parte de texto. Pagar alquiler contiene pagar, pues entonces no los devuelve. Pero no tiene por qué ser una palabra entera. Imagínate que solo quiero poner AR, pues nos va a devolver todas aquellas entradas que tengan AR dentro de su propio texto. Por ejemplo, tenemos registrar, tenemos sacar y tenemos pagar. Por su contraparte tenemos la de no contiene, todas aquellas entradas que no contengan esa porción de texto. Empieza por sería muy parecido a contiene, pero solo con la primera parte de la palabra. Por ejemplo, si pongo AR nos va a salir que no hay ninguna, pero si pongo pagar nos va a salir que está pagar el alquiler porque empieza con pagar. Por otro lado tenemos termina con, que sería lo mismo, pero con la última palabra. Bueno, con la última palabra no, con los últimos caracteres, que en este caso no nos devolvería nada, pero si pusiéramos alquiler, nos devolvería pagar alquiler. Pero si pusiéramos, en vez de alquiler, pusiéramos seguiría saliéndonos pagar el alquiler porque las últimas dos letras son pero si le quito la R, ya no aparece. Y por último tenemos la de está vacío y no está vacío, que es muy fácil. Si el texto está vacío va a salir aquí, en este caso no tenemos ninguno que sea vacío, y si el texto no está vacío, como es el caso de las demás, pues aparecerán las que no tienen ese campo vacío. Siguiente filtro, nos vamos a ir con el precio. Para ello nos vamos de nuevo a filtrar, le damos
a precio, que está aquí debajo, que es un tipo número, y nos va a dar todas estas opciones. Como veis, nos pone que el número sea igual, sea distinto, mayor, menor, mayor que, menor que, y está vacío o no está vacío, que es lo mismo que hemos visto antes. Si es igual, simplemente pondremos un número, que será, por ejemplo, aquí tenemos uno que es 1000, pues ponemos 1000, y nos va a salir pues los campos que tengan ese número exacto, que sea el mismo número. Si ponemos sea distinto, pues lo mismo, todos aquellos que no sean 1000. Y ahora, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, si estás familiarizado con esto es bastante sencillo, si no te explico la diferencia. Cuando decimos que algo tiene que ser mayor a otra cosa, en este caso dos números, el número tiene que ser estrictamente mayor. Es decir, si tú quieres buscar un número que sea mayor que 50, el 50 nunca te va a aparecer porque el 50 no es mayor que 50, es igual a 50. Por eso tenemos esta diferenciación, cuando es mayor que, menor que, y este simbolito aquí que es mayor o igual. En este caso, si ponemos mayor o igual que 50, el 50 sí que aparecería porque como el 50 es igual al 50, pues sí que aparece. Simplemente es para que lo tengas en cuenta. Sé que a lo mejor es algo básico, pero más vale prevenir que curar. Si ponemos mayor que 120, bueno, vamos a poner 50 justo como el que tenemos aquí, vas a ver que no aparece el número 50, sino que simplemente aparece 1000, 120 y 800. Si lo cambiamos a mayor que, mayor o igual que, sí que nos va a aparecer el 50 en esta ocasión. Como podéis ver, está aquí. Con el menor ocurre igual, con el menor igual ocurre lo mismo, en este caso sí que nos aparece el 50 y luego, como teníamos antes, pues tenemos también el está vacío y el no está vacío. En este caso sé que tenemos un campo que está vacío. Si yo le doy a está vacío, nos va a aparecer este, que es sacar al perro, que no tiene precio porque es que es lo que tienes que hacer porque es tu perro, ¿vale? O sea que saca a pasear al perro. Vale, pasemos al tipo selección. Un apunte para que lo tengáis en cuenta, no siempre tenéis por qué veniros a la zona aquí donde pone filtrar. Si por lo que sea aquí os aparece el botón, simplemente le pulsáis y os va a salir todas las opciones que tenemos. Y las podemos incluso filtrar por aquí. Nosotros vamos a poner tipo de tarea. Y vamos a ver que tenemos las mismas opciones que teníamos antes, con es, no es, está vacío, no está vacío, un cuadro de texto y unas checkbox con los tipos que hemos creado dentro de selección. El cuadro de texto simplemente nos va a servir para filtrar. Si yo, por ejemplo, tengo, en este caso solo hay 3, pero imagínate que tienes 45. Si tú tienes un montón y quieres ir al tiro hecho, pues aquí escribes add me y se te va a filtrar las opciones que te da el propio filtro en sí. O sea, como un filtro dentro de un filtro, ¿no? Entonces, elegimos las que queramos y nos va a mostrar todas aquellas entradas que tengan uno de esos tipos, en este caso administrativa o económica. Si le pinchamos aquí, tenemos la opción de elegir que nos coja todas menos esas. Entonces, si le damos a que no sean estas, pues nos va a mostrar todas aquellas, incluso las vacías, que no son ni administrativa ni económica. Y como tenemos con las demás, tenemos la de está vacío para que nos muestre aquellos que no tienen ningún tipo de selección y las de no está vacío para que nos muestre todas aquellas que no tengamos vacías. Un apunte para que lo tengáis en cuenta: si tú tienes un filtro determinado y cambias una entrada para que ya no coincida con dicho filtro, por ejemplo, este filtro es que esta esté vacía, si yo a esta le pongo cualquiera, por ejemplo le pongo económica, ¡pum!, desaparece, porque ha dejado de cumplir ese filtro. Entonces, si estáis jugando con los filtros y veis que la entrada desaparecen, es porque han dejado de cumplirse los filtros de la propia tarea. Bueno, de la propia tarea, de la propia entrada, de lo que sea. Si por lo que sea os pasa, no queréis hacerlo, le podéis dar simplemente a Control Z y volverá al estado actual. Deshará, pues básicamente el último cambio que hace. Y si queréis eliminar un filtro, es tan sencillo como iros al propio filtro, a los 3 botoncitos, eliminar filtro y listo. Sigamos, le toca el turno a la selección múltiple, que es prácticamente similar, pero tiene un detallito que la hace particular, pero no es muy complicado. Si nos vamos a filtro, ponemos etiquetas, que es nuestra selección múltiple, lo podemos ver aquí, y nos va a dar las opciones igual que la anterior, pero cambiando el es y no es por el contiene y no contiene. ¿Por qué? Porque en el tipo selección solo podemos tener elegida una de las entradas de la selección. Es decir, solo podíamos tener una tarea de tipo administrativa. No podía haber una tarea de tipo administrativa y económica porque elegimos ese atributo. Es una de sus características. No podemos tener más de un tipo a la vez. Pero con la selección múltiple, que por eso se le llama selección múltiple, sí que podemos. Entonces, como en este caso, que tenemos legal y hogar dentro de la misma entrada, tenemos que poner contiene o no contiene, porque ya no es legal hogar, es legal u hogar. Entonces, si yo filtro por aquellos que contienen hogar, nos va a salir
el que solo tiene hogar, pero también el que tiene hogar ilegal. Palabritas también para un murciano, ¿eh? Y el resto es lo mismo, contiene, no contiene, está vacío y no está vacío. Simple y ya. Y seguimos con el estado, que es también relativamente similar. Nos vamos a estado y vemos que es y no es. Aquí no puede haber está vacío. ¿Por qué? Porque tal y como está construido el estado, no existe el está vacío y el no está vacío. Porque si os dais cuenta, siempre hay un tipo de estado y siempre hay uno de ellos que es el predefinido. Entonces aquí es tan sencillo como elegir por cuáles queremos filtrar. Imagínate que queremos ver todos aquellos que estén en revisión. En este caso los tenemos todos sin empezar, pero no pasa nada. Le damos aquí y podremos elegir simplemente los que queremos que se nos muestren porque es o porque no es. Porque a lo mejor queremos buscar alguno que no sea en revisión. Podemos elegir varios de distintas categorías, pero si por lo que sea quisiéramos, por ejemplo, filtrar por una de las categorías que tenemos, que sabéis que son 3 predefinidas, si no os acordáis, lo explico en el vídeo anterior. Tenemos pendientes, en progreso y completados. Si quisiéramos, por ejemplo, ver solo las tareas que están en progreso, le damos a el botoncito en progreso y nos seleccionaría todas a la vez, haciéndolo pues más ameno, más manejable. ¿Que no queremos ver las que están en progreso, sino las que tenemos pendientes? Pues vamos para arriba, le damos a pendientes y aquí sí que podemos ver todas nuestras tareas porque pues, no les he cambiado el estado. También muy sencillito. Vamos a meternos ahora con una que es relativamente más complicada, principalmente porque es más extensa. No os preocupéis, no os abruméis, lo vamos a tratar todo despacito y con buena letra. Nos vamos a ir a filtrar la fecha. En este caso lo tenemos aquí, fecha límite, y vamos a ver que nos da aparentemente las mismas opciones que antes, ¿no? Un menú desplegable aquí. Pero en este caso, si vamos a donde pone fecha, también nos va a dar un menú desplegable donde va a poner fecha de inicio y fecha de finalización. Os explico brevemente cómo funcionan las fechas en Notion de manera interna. Para Notion, cuando nosotros ponemos una fecha, como por ejemplo el 25 de diciembre, sin finalización, simplemente el 25 de diciembre o el 25 de diciembre a las 4 de la tarde, Notion lo que hace es crear una fecha con fecha de inicio 25 de diciembre a las 4 de la tarde y fecha de finalización 25 de diciembre a las 4 de la tarde. Es decir, la fecha de inicio y la de finalización es la misma. A no ser que nosotros elijamos específicamente poner una fecha de finalización, la fecha va a ser la misma. Y luego el resto de cosas las tenemos igual. Tenemos un montón de opciones y aquí las propiedades para trabajar. Vamos a empezar con lo más sencillo, que es irnos a la fecha que es o no es. Y aquí es tan sencillo como elegir una fecha. Si elegimos el 2 de agosto, pues si os fijáis, pues no aparece absolutamente ninguna porque ninguna tiene esa fecha en concreto. Si quitamos el filtro dándole a la X, nos aparecerán todas de nuevo. Vamos a ponerle a esta el 2 de agosto y ahora volvemos a filtrar dándole otra vez al 2 de agosto. Ah, ahora sí tenemos una entrada, que es la de pagar alquiler. Hay que pagar el alquiler el 2 de agosto. Por lo tanto, el filtro funciona. Ahora, si nos vamos aquí, vemos que, bueno, al fondo tenemos la de está vacío y no está vacío, que ya hemos aprendido cómo funciona de las anteriores, y la de es anterior a y es posterior a, que esto sería el similar a es mayor que o es menor que. Al igual que tenemos lo de es igual o anterior que, o es igual o posterior que sería el equivalente a menor igual que, mayor igual que. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy a es anterior a y pongo el 2 de agosto, todo lo que es anterior al 2 de agosto va a aparecer, pero el 2 de agosto no, porque el 2 de agosto no es anterior a, es el 2 de agosto es igual. Entonces, si nos fijamos, aquí no aparece ninguna fecha que sea el 2 de agosto. Si pongo que es posterior a, no me va a aparecer ninguna porque esa era la fecha más reciente que teníamos, pero si pongo que es igual o posterior, ahora sí, el 2 de agosto sí que aparece, lo podemos ver aquí. Siguiente caso, vamos a está dentro de, donde vamos a poner un intervalo de fechas en concreto y si está dentro de ese intervalo de fechas aparecerá y si no, no, bastante sencillo. Si elegimos del 1 al 8 de agosto, pues nos va a aparecer el 2 de agosto, porque es la única que está dentro de ese intervalo. Y ahora nos vamos al siguiente, que es el que tiene más miga, que es el de es relativo al día de hoy y que va a ser el que uséis principalmente más a menudo, porque es uno que se va modificando conforme pasa el tiempo, porque depende de la fecha relativa del día de hoy. Es relativo a la fecha de hoy. Este nos va a dar más opciones que podemos ver aquí, que nos dice esta, o los últimos o los siguientes. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con esta, que es el más fácil de entender, y ya está. Y este nos va a dar 4 opciones, día, semana, mes o año. Entonces, si queremos filtrar, por ejemplo, las tareas que tenemos que hacer esta semana, pues decimos relativo al día de hoy, que sea de esta semana. Y entonces él automáticamente te marca aquí, para que tú lo veas, a qué se refiere con esta semana. Si, por ejemplo, lo que quieres hacer es un filtro donde la fecha sea el día de hoy, pues le daríamos a esta
este día y nos diría que este día es el día 2 porque es el día en el que estoy grabando el vídeo, pero mañana si lo viéramos otra vez nos pondría que es el día 3. ¿Por qué? Porque se va actualizando, como he dicho, con el día de hoy. ¿Por qué? Porque es relativo al día de hoy. Y lo mismo, si quisiéramos sacar las cosas de este mes, pues de este mes. Y quisiéramos sacar las cosas de este año, pues de este año. Ahora, si os dais cuenta, es algo fijo. Si le dices esta semana, es de lunes a viernes de esta semana, independientemente de que tú estés en el domingo. Si es de este mes, es del 1 al 31 del mes en el que estés, etc. ¿Qué pasa si tú lo que quieres hacer es revisar tus últimos 7 días? Pues cambiamos aquí y le damos a últimos y aquí ya nos va a dar la opción de elegir cuánto tiempo y con qué tipo de periodo, es decir, con días, semanas, mes o años. Imagínate que yo quiero ver la última semana. Pues entonces le digo, respectivo al día de hoy, muéstrame la última semana. Que a lo mejor quiero las últimas 4 semanas, pues le pongo las últimas 4 semanas. Que a lo mejor quiero las últimas 70 semanas, pues le pongo 70 semanas. Y ahí ya veis, aparece el resto de opciones. Esto lo podemos hacer con días, lo podemos hacer con meses y lo podemos hacer con años. Y si es lo contrario, imagínate que tienes una lista de tareas y quieres ver lo que te va a tocar hacer dentro de la semana de los 7 próximos días, pues haríamos lo contrario. Le daríamos a siguiente, elegiríamos uno en este caso y semana. Y podríamos ver, y aquí os muestra el rango de fechas con el que está trabajando y nos diría que es del 2 al 9. ¿Por qué? Porque son 7 días, porque es una semana. Pero es una semana desde hoy. No es esta semana, no es este lunes a domingo, sino que es los próximos 7 días. Y esto sería la fecha. No es algo muy complicado, no es algo muy difícil, pero sí que tiene un poquito más de miga que el resto. Lo eliminamos y vamos al siguiente, que va a ser ni más ni menos que las personas. Como veis, aquí tenemos una propiedad que es asignado a, y que es una persona, ¿de acuerdo? Si nos vamos a asignado a, vamos a buscarlo, veréis que nos sale algo muy parecido a lo que nos salía con el tipo de selección. Tenemos contiene, no contiene, está vacío y no está vacío. Yo aquí puedo poner Daniel y nos filtrará pues la persona que tenga ese nombre. Si por ejemplo vemos 3 Danieles en este espacio de trabajo, pues aparecerán 3 personas. Seleccionamos y nos seleccionará, nos pondrá dentro del filtro a esta persona. Como veis, también hay otra opción que pone yo. Y dirás tú, ¿por qué pone yo? Si en este caso, por ejemplo, Daniel, que soy yo, ya soy yo. ¿Por qué me pone otra opción de que sea yo? Porque yo, ¿sabes? Es muy sencillo, porque este yo es relativo. En el caso de que estés trabajando con varias personas, tú puedes hacer una vista de una tabla con un filtro para que esa persona, cuando entre desde su cuenta, vea las cosas que tiene asociadas a ella misma. No tenga que irse a otro sitio en concreto o crear otro filtro para poder entonces ver las tareas o las cosas que tiene asociadas. Si tú en vez de poner la persona como tal, pones yo, pues la persona que entre con su cuenta verá sus tareas filtradas hacia esa persona. Sin embargo, si pones la persona per se, todas las personas que entren a esa vista de esa tabla verán que está filtrado para esa persona en concreto. Esto de aquí es absoluto, lo que nos dice que todo el filtro va en base a Daniel Aparicio, pero esto es relativo y nos dicen que va dependiendo de la persona que entre o no entre dentro de Notion. Y como veis, pues pone contiene y no contiene porque podríamos meter más de una persona. De hecho, podríamos meter Daniel y yo, porque como digo, es relativo. Y al igual que el anterior, también tenemos el de está vacío y no está vacío, que va a estar prácticamente presente en todos. Siguiente, nos vamos a ir a los archivos multimedia, al campo que tenemos como adjunto. Este es muy sencillo porque solo nos da 2 opciones, que esté vacío o que no esté vacío. No vamos a poder filtrar en base al contenido del archivo, simplemente en base de si tenemos o no tenemos un archivo. Bueno, sencillito y fácil de entender. El siguiente, el checkbox, nos vamos aquí, le damos aquí y tenemos 2 opciones, marcar o sin marcar. Es decir, si el checkbox está marcado o no está marcado, si está vacío o no. Es decir, si está así o así, así o así. A ver, nos acercamos, así o así. Fácil y sencillo. Pero tenemos 2 opciones, es y no es. Lo cual, desde mi punto de vista, es redundante. Quizá hay algún motivo detrás a nivel logístico, pero es como si quiero que sea marcado, elijo marcado, y si quiero que no sea marcado, pues elijo sin marcar. ¿Sabes lo que te digo? O sea, tampoco tiene mucho misterio. Pero los de Notion han decidido hacerlo así, dar estas 2 opciones. No sé por qué, y ellos sabrán. Luego tenemos también URL, email y teléfono. Estas básicamente son tipo texto y tendremos los mismos filtros que los que hemos visto al principio del vídeo. Sin embargo, las relacionadas son distintas, así que vamos a ello. Si filtramos por relacionadas, veremos que nos va a dar una opción similar a la que teníamos con los tipos de selección. Es decir, que podemos elegir los tipos de entradas que hemos relacionado hasta el momento dentro de nuestra base de datos para filtrar. Y como digo, este también contiene y no contiene. Nos acercamos, ¿vale?
y simplemente tenemos contiene, no contiene, está vacío, no está vacío, como siempre, y nosotros elegiremos todas aquellas con las que queramos filtrar. De tal manera que podremos elegir con qué relaciones queremos que nuestra base de datos filtre y con cuáles no. Esto a lo mejor ahora mismo no te puede parecer excesivamente útil, te puede parecer igual de útil que el resto, pero cuando empecemos a crear plantillas vais a ver que esto es una maravilla porque nos va a ahorrar una cantidad de clics y de trabajo increíble. Aquí, como digo, tenemos lo mismo. Contiene, no contiene, serían todas las demás, y tenemos está vacío y no está vacío. Luego tenemos el botón, que no había creado ninguno aquí, vamos a crearlo en un segundo, añadimos propiedad, botón y listo. Vamos a ver una cosa interesante con el botón, y es que básicamente el botón no aparece en la lista de filtros. ¿Por qué? Porque el botón no tiene ningún filtro asociado. No podemos hacer ningún filtro en base al botón porque el botón siempre hará una acción, siempre existirá y siempre será igual e inmutable. Por lo tanto, no tiene sentido. Y con todo esto podríamos decir que hemos terminado, pero nos faltan dos atributos clave que son las fórmulas y los rollup. ¿Qué ocurre? Que las fórmulas y los rollup, como podemos ver en este caso, si nos fijamos aquí, son valores que van a cambiar dependiendo de lo que nosotros creemos. Este rollup me está dando, por ejemplo, un número y esta fórmula también. Entonces, si nosotros cogemos y abrimos un filtro para dicho rollup, podremos ver que nos va a dar las opciones de número. ¿Por qué? Porque el rollup lo hemos hecho en formato número. Si el rollup fuera en formato texto, nos estaría dando las opciones de un texto. Por lo tanto, para trabajar bien con los filtros dentro de los rollups y dentro de las fórmulas, pues tenemos que saber el resto de filtros porque dependiendo del tipo que nos devuelva, pues tendremos un filtro u otro. Mira, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Vamos a abrir esta entrada y me voy a ir a la fórmula. La vamos a cambiar. La fórmula aquí, para que la veáis, vamos a poner simplemente now. Y esto nos va a devolver la fecha de hoy. ¿Veis? Aquí tenemos la fecha de hoy. Creamos un filtro para el tipo fórmula. Ahora veremos que nos ha aparecido tipo fecha. ¿Por qué? Porque el resultado de la fórmula es un tipo fecha. Y esto sería todo respecto a los filtros en cuanto a qué podemos hacer con cada uno de los filtros que tenemos disponibles hasta que Notion pues saque algún tipo nuevo. Pero pasa una cosa. Hasta ahora solo he hecho un filtro a la vez. ¿Podemos hacer más de un filtro a la vez? La respuesta es que sí, por supuesto. ¿Cómo hacemos más de un filtro a la vez? Muy sencillo. Vamos a coger y vamos a hacer un pequeño cambio aquí, un pequeñito cambio aquí, otro pequeño cambio aquí y otro pequeñito cambio aquí. Ahora, queremos filtrar por todas las tareas que estén en curso. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a filtro, le damos al estado y, como hemos dicho antes, elegimos todas las que estén en progreso. Pero ahora también queremos filtrar todas aquellas tareas que nos estén costando dinero. Ahora, si nos damos cuenta, justo aquí al lado hay un botoncito de más, filtrar. Y esto nos va a permitir crear un filtro adicional. Por lo tanto, si nos vamos a precio, nos va a dar la opción de filtrar también por precio. En este caso queremos saber cuáles nos están costando dinero. Por lo tanto, tenemos que filtrar con aquellas que no estén vacías. Le damos aquí y no está vacío. Y entonces nos va a salir pues que tenemos una tarea que está en revisión y que nos está costando 120 euros. Si quisiéramos añadir un tercer filtro, podríamos hacerlo perfectamente y podríamos añadir todos los filtros que quisiéramos. ¿Qué ocurre? Que cada filtro que añadamos es una condición extra que debe de cumplir el registro de la base de datos, a no ser que nos metamos con los filtros avanzados. Ya os he dicho que ibais a volver siendo unos expertos de la filtración. Los filtros avanzados eran los filtros que existían antes en Notion. Esta versión que tenemos ahora es una versión simplificada que es mejor realmente para el uso más cotidiano de los propios filtros de Notion. Pero antes existía una forma distinta de hacerlo, que es la que ahora tenemos como forma de filtrado avanzada. ¿Cómo se hace esta filtración avanzada? Muy sencillo. Nos vamos a cualquiera de los filtros, como en este caso el de precio, le damos aquí a los tres botoncitos y ponemos añadir un filtro avanzado y nos saldrá esto. Si yo ahora le doy aquí a añadir una regla de filtros, le puedo meter una nueva regla más y en este caso elijo la propiedad que va a ser tipo de tarea, le vamos a dar que es y elegimos la opción personal para que así no se nos vaya, ¿de acuerdo? De momento no ha cambiado nada porque hemos hecho un filtro que es más avanzado, pero que está cumpliendo con las partes del registro, por lo tanto el registro se sigue montando. Pero si nos damos cuenta, aquí hay una cosa que pone i. Si le pinchamos, nos da dos opciones, I u O. Es bastante explicativo, pero yo os voy a hacer un ejemplo gráfico que siempre viene mejor. Bien, nos hemos venido a Paint, muy sencillito, tampoco hace falta ponerse muy técnicos. Dentro de lo que se conoce como lógica, porque lo que estamos haciendo realmente es un tipo de condición lógica, existen una cosa que se llaman condicionantes I u o como se conocen en inglés, AND y OR, que esto es I
y esto es O. El AND lo que significa es que todas las condiciones que nosotros le pongamos se tienen que cumplir para que nos dé un OK. Es decir, que verdadero y verdadero será verdadero. El OR, sin embargo, nos dice que con que se cumpla una de las opciones que le hemos metido, eso se volverá verdadero y nos dará un OK. Es decir, si tenemos una que es verdadera y tenemos una falsa, esto nos va a dar verdadero, porque al menos una de ellas es verdadera. Esto se ve muy sencillo si os hago una pequeñita matriz. Ahí estamos. Vamos a darle un color al AND para que lo tengamos claro y vamos a darle un color al OR para que lo tengamos claro. Y vamos a crear aquí lo que se conoce como una pequeñita matriz de lógica, donde vamos a decir que el 1 es ser alto y el 2 es ser calvo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que es verdad el 1, que es verdad el 2, que es falso el 1 y que es falso el 2. Entonces, si tenemos que es verdad el 1 y que es verdad el 2, significa que nuestra persona es alta y calva, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho que verdad y verdad es verdad, tenemos que esto es cierto, que es verdad. Sin embargo, en esta tenemos que nuestra persona es alta, pero no es calva. Tiene una melena, como yo. Entonces esto se convertiría en falso, porque no es alta y calva. Es alta, pero no es calva. Por lo tanto, es falso. Aquí pasaría lo mismo. Es calva, pero no es alta. Entonces también sería falso. Y aquí no es alta ni es calva, por lo tanto sería también falso. Ahora vamos con el OR. Aquí tenemos que es alto y calvo. Por lo tanto, esto sería verdad, porque nos vale con que sea alto o con que sea calvo. Pero bueno, si es las dos, pues también es cierto. Así que es verdad. En este caso es alto, pero es calvo. Pero no es calvo. O sea, es alto y con melena, como yo. Entonces, en este caso, como se ha cumplido una de las condiciones, que es la de ser alto, esto es verdad. En este caso, tenemos que es calvo, pero que no es alto. Pero como buscábamos una de las condiciones, esto también es verdad. Y en esta no es ni alto ni calvo, no se cumple ninguna. Por lo tanto, esta es falsa. Como digo, esto es algo obvio, pero mejor prevenir que curar. Yo lo dejo explicadito, así, despacito y con buena letra. Y si tenéis alguna duda, en la cajita de comentarios os respondo lo que os haga falta. Pues bien, volvemos otra vez a Notion. Ya sabemos lo que significa el I y ya sabemos lo que significa el O. Vamos a cambiarlo, vamos a cambiar el I por el O. En este caso, lo que queremos es que el precio no esté vacío o que el tipo de tarea sea económica. En este caso, no se cumple ninguno. Por lo tanto, sigue saliendo la misma opción. Pero ¿qué pasa si además añado administrativa? ¡Pum! Me acaba de salir una. Pero si os fijáis, esta que me ha salido, que es administrativa, tiene el precio vacío. Pero me ha salido. Pero tiene el precio vacío. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo nosotros aquí con la regla es decirle que el precio esté vacío o que sea económica o administrativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que como es administrativa, da igual que el precio esté vacío porque con cumplirse una de estas opciones, directamente esto nos aparece en la pantalla. Ahora, si os fijáis entonces, habréis descubierto cómo funcionan cada vez que añadimos nosotros un filtro a esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque cada vez que añadimos un filtro, le estamos añadiendo una condición más que se tiene que cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque cada filtro está unido de una forma invisible, porque en este caso no lo vemos, por medio de un y o de un and, como lo queréis llamar. Entonces, en este caso, esta regla se tiene que cumplir y el estado tiene que estar en progreso. En la única opción que podemos añadir un OR o un O tiene que ser dentro de los filtros avanzados. Y vamos a volver a los filtros avanzados. ¿Por qué? Porque Notion tiene aquí una peculiaridad y es que una vez que tú has elegido este tipo, este O, ya no lo puedes cambiar. Si yo añado otro filtro aquí, me va a aparecer un O. Y este O no lo puedo cambiar. Si yo cambiase aquí a un I, esto se pondría un I. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los filtros que vayamos añadiendo después tienen que ser sí o sí del mismo tipo de relación lógica que hemos hecho en el primer filtro. Bueno, en la primera relación de filtros, que en este caso es un O. ¿Qué ocurre si yo quiero trabajar con un filtro complejo donde hay Is y Os enlazados? Pues entonces, dentro de esta propia ventana, tendría que crear lo que se conoce como un grupo de filtros. Si yo creo un grupo de filtros, lo que voy a hacer es una condición que tenemos aquí, no sé si la veis, como tabulada, enmarcada, donde nosotros podemos añadir filtros dentro de este grupo con su propia relación lógica. Si yo aquí añado otro filtro, aquí sí que puedo elegir si es un I o es un O. Pero esto va a seguir pasando igual, o sea, si yo añado otro más aquí, como veis, va a volver a aparecer otro O. Porque solo podemos cambiar esto si creamos un subgrupo de filtros. Este tipo de filtros los
podéis llegar a usar, pero va a ser algo que va a ser muy concreto o muy puntual, o que ya va a ser algo más avanzado en plantillas más complicadas o en sistemas más difíciles, por lo que cuando lleguéis a esto seguramente vais a conocer lo que estáis haciendo y lo que necesitáis. De todas formas, yo haré un vídeo adelante usando filtros de este tipo, porque es cierto que son bastante complejos y los ejemplos que os puedo poner pueden llegar a ser bastante más densos. Pero bueno, vamos a probar a hacer un filtro más o menos sencillo de entender, que sea un filtro avanzado donde lo englobemos todo. Como veis, he borrado todos los filtros y vamos a trabajar con los 5 registros que ya tenemos, ni uno más ni uno menos. Vamos a coger, nos vamos a venir a filtrar y vamos a filtrar por el estado. Vamos a poner que esté en progreso y aquí ya nos vamos a lo que sería un filtro avanzado. Entonces, una de las cosas que voy a hacer es que quiero que la tarea esté en progreso, pero además también queremos que las entradas que nos devuelvan tengan o email o teléfono, es decir, que tengan un contacto. Por lo tanto, creamos un nuevo grupo de filtros, le vamos a dar un i porque queremos que esté en progreso y que tenga contacto, pero dentro de ese subfiltro vamos a elegir un O, porque nos vale tanto el teléfono como el email. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplemente cogemos teléfono, añadimos otra que sea email y le vamos a decir que no esté vacío y le vamos a decir aquí que no esté vacío. ¿Qué ocurre? ¿Lo que estamos viendo aquí? Pues que tenemos lo que hemos dicho. Tiene que estar en progreso y además o tiene teléfono o tiene email. De esta forma nos va a devolver 2 registros, uno que tiene un teléfono pero que no tiene un email y otro que tiene un email pero, a ver un segundito, pero no tiene teléfono. Esto yo creo que sería un ejemplo bastante sencillo, un ejemplo bastante fácil de entender, que nos podría enseñar pues la potencia que tienen los filtros avanzados, porque son bastante potentes. Ya os digo que antes Notion estaba así, pero que lo cambiaron por simplificar y por reducir, pues bueno, la cantidad de clics, reducir la complicación visual, porque ahora es mucho más fácil ver qué se está filtrando y cómo se está filtrando. Y para mí fue un buen acierto, pero esto es bastante más potente, pero es cierto que es menos cotidiano. Y recordad como dato que se pueden añadir grupos dentro de grupos. Si yo lo doy aquí, puedo añadir otro subgrupo que estaría dentro de ese subgrupo. Y al final esto se iría anidando hasta tener, bueno, un conjunto de filtros y de condiciones, pues muy complejo. Pero como digo, ya haré un vídeo seguramente haciendo una plantilla o explicando algo en concreto donde trabajaremos con los filtros de una forma un poquito más avanzada. Y para terminar, una cosa muy importante de los filtros y súper mega potente, que es que cuando nosotros tenemos una de nuestras tablas o vistas filtrada, todo aquello que creemos nuevo va a tener ese filtro de base, es decir, va a cumplir con esas condiciones. Por ejemplo, en esta base de datos vamos a filtrar, por ejemplo, porque el tipo de tarea sea económica, ¿de acuerdo? Aquí solo tenemos una, que es esta, pero vamos a filtrar por ello. ¿Qué ocurre? Si yo me vengo aquí y añado una nueva tarea, la nueva tarea que se cree va a venir ya automáticamente con el tipo de tarea económica. ¿Por qué? Porque el filtro lo determina así. Entonces esto es muy útil cuando queremos hacer estructuras y saber que lo que estamos creando dentro de esta vista pues satisface al 100% el filtro que hemos creado. Lo cual ahorra una cantidad de trabajo increíblemente grande y es bastante eficiente. Sinceramente, una de mis funcionalidades favoritas dentro de Notion. Y nada, eso es todo, espero que os haya gustado. Sé que ha sido un vídeo largo, sé que ha sido un vídeo un poco denso, pero sinceramente creo que es algo muy útil y que es algo que debemos de aprender cuanto antes, porque los filtros son una poderosísima herramienta. Así que si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Voy a por otro café, que este se me ha quedado frío.